Bueno, buenas tardes. Soy Oscar Hayat, intendente de la ciudad de Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy. Bueno, nuestra ciudad, para contarles un poquito de qué se trata, es la capital del departamento Ledesma, que está ubicada a 110 kilómetros de la capital provincial, San Salvador de Jujuy. Y bueno, tiene una población aproximada de 53.000 habitantes, es la capital del departamento y tiene un montón de servicios que tienen que ver con lo educativo, en este caso tribunales, por supuesto, todos los niveles educativos, estamos hablando desde jardín, primaria, secundaria, terciaria, universidad, y otros servicios más, pero fundamentalmente la empresa Ledesma está radicada en nuestra ciudad. Al comienzo se llamaba Ledesma, pasa a ser Libertador y el departamento se llama ahora Ledesma, que produce, azúcar, básicamente, es conocida por eso, pero también tiene otra producción como bioetanol, como alcohol, papel, jugos y aceites esenciales, y ahora es una empresa que además tiene otras inversiones en otros puntos del país, pero en Libertador justamente lo último que está haciendo ahora es materiales, envases descartables que son hechos con el mismo bagazo, que el bagazo es el residuo que queda de la caña, así que es totalmente biodegradable. Para contarles un poquito del contexto de lo que es la ciudad. Y contarles un poco también cómo nace esto de la feria y cómo por ahí, uniendo dos problemas, podemos encontrar una solución. Allá por el año 2011, en la provincia, pero fundamentalmente en Libertador, comienza lo que se conoce como una toma de tierras, porque evidentemente no había una política en ese sentido por parte del gobierno, del entonces gobierno provincial, y la gente superó su demanda y hace una toma en tierras que en nuestro caso pertenecían a la empresa Ledesma. Son tierras de pedemonte, que se llama, que es justamente donde la empresa sembraba caña, y ahí lo que se hizo ante esa toma fue mandar a vivir la gente ahí, darles esta oportunidad. Fue una herramienta política en su momento que sirvió para ganar una elección, pero evidentemente a la gente no le sirvió mucho porque no hubo ningún tipo de planificación previa. Se mandó a vivir a la gente, como dije, solamente abriendo calles, o que ya estaban básicamente abiertas porque eran como callejones donde, sectores donde se riega la caña y demás. Se limpió eso y se mandó a vivir la gente. No hubo ningún tipo de planificación, insisto, y como dije, fue una herramienta que en su momento fue electoral, pero no le dio ninguna posibilidad a la gente de mejorar, porque no accedía a viviendas sino a lotes que encima no tenían ningún tipo de infraestructura urbana. Por otro lado, esto es el año 2011, estamos hablando. Por otro lado, un poquito de historia en la feria, de lo que eran los feriantes en sí. Desde más de 60 años, los feriantes venían siendo primero pequeños grupos, un pequeño grupo que fue creciendo a lo largo del tiempo, pero no encontraban su espacio, un lugar definido, y entonces andaban peregrinando. Yo recuerdo cuando era chico, iba a la feria y estaba en un lugar, pasaban los años y estaba en otro lugar, y fue pasando así por tinglados privados, por espacios públicos, por plazas, hasta que llegó a manos de un ex intendente que había comprado un gran terreno y que lógicamente había hecho un gran negocio porque el terreno lo pagó barato, con la complicidad en ese momento, lógicamente, del Consejo Deliberante, que tiene que generar las ordenanzas para que alguien compre un terreno. Y después, además de comprarlo barato, tiene la idea de habilitar la feria en ese sector. Era una feria lógicamente privada, donde el municipio no tenía injerencia, no podíamos ingresar a hacer ningún tipo de control, porque no estaba regulada. El Consejo Deliberante tampoco hacía las ordenanzas respectivas para poder controlar, y mucho menos hablar de que haya ingresos. Así que esa era la situación, y allá por la pandemia, yo hablo porque,
para ustedes este es mi tercer mandato. Nos tocó ser también el gobierno de la pandemia. Y en ese año, justamente en el 2020, es cuando decidimos empezar con la construcción de un lugar definitivo para los feriantes. Y decidimos justamente instalarlo en esa zona, que es el sector oeste de la ciudad, que era donde se había hecho esta toma de las tierras y donde habíamos dicho no había ningún tipo de infraestructura y la gente estaba viviendo en condiciones muy difíciles, con necesidades básicas insatisfechas, entonces, infraestructura insatisfecha. Y en ese momento decidimos, bueno, llevarla ahí con esa visión, hace 5 años atrás, de que podía generar justamente un desarrollo importante en la zona a través de la erradicación de hoy más de 500 feriantes. Por supuesto que eso genera un movimiento muy importante para el desarrollo económico local. Y empezamos aquel sueño en aquel momento en un predio que, bueno, tiene 2 hectáreas. Después vamos a ver un poquito los números, vamos a dejar ahí para que lo puedan ver. Pero básicamente queríamos generar ese sentido de pertenencia que no tenían los feriantes, porque esto de andar de un lado al otro, hasta en las calles, generaba eso, que tenían que ir a un lugar, desarmar las cosas, armar, desarmar, irse, y no sentían ese sentido de pertenencia porque no tenían un lugar propio para poder crecer y desarrollarse. Queríamos generar eso y a la vez, como digo, este doble objetivo de también generar infraestructura en el sector para cumplir esa vieja deuda del año 2011. Así que teníamos los dos problemas y teníamos ese camino para la solución. Unimos las dos cosas y bueno, y salió la construcción, como dije, en plena pandemia decidimos hacerla, pusimos la piedra basal, pero bueno, lógicamente conocen la historia de cómo fue evolucionando el 2020, el 2021, y realmente allá por el 2022 es donde realmente empezamos ya fuerte a apostar y a hacer hay unos datos muy impresionantes en cuanto a la cantidad de tierra que hubo que moverse, un desnivel importante, casi 1,5 metros entre un extremo y el otro, porque les expliqué al comienzo que eran tierras que se llaman pedemonte, que bajan de la montaña, de los cerros, digamos, y tienen una inclinación bastante importante. Tan importante que tuvimos que mover, ya van a ver la cantidad de metros cúbicos para poder nivelar ese lugar, para que, bueno, lógicamente, y hacer obras para que haya, se escurra el agua y todo eso por el tema de las lluvias. Pero bueno, básicamente es, como dije, 2 hectáreas, donde hicimos un proyecto que consta de una nave mayorista, es la que está acá en medio, y después tenemos 6 naves minoristas ubicadas alrededor de la mayorista. Tiene también una administración, tiene una batería de baños, comparado con lo que tenía antes, que era un solo bañito, o por ahí cuando estaban en las calles, algún baño químico. Esto es realmente de lujo, hemos trabajado muy bien en ese aspecto. También la infraestructura de alrededor para el acceso, porque como es un lugar difícil, donde además decíamos que era complejo la situación del suelo, la lluvia, la poca infraestructura que había, también decidimos empezar a apostar en la infraestructura para el acceso, porque no hay que generar solamente el lugar, sino fundamentalmente garantizarle a la gente que puede llegar, porque si no tampoco los feriantes iban a ir ahí, si no podíamos garantizarle que sus clientes podían llegar fácilmente ahí. Así que hicimos una serie de obras en ese sentido, en la pavimentación de las calles de alrededor y todas las pavimentas. Ya vamos a ver en un momento el gráfico de cómo trabajamos para poder unir a la ciudad con ese sector que, como decía, venía eternamente postergado. Así que este es el predio ferial. Repito, están la distribución y bueno, y acá están un poco los datos que les decía, bastante importantes en cuanto a la cantidad de movimiento de suelo. Son 3.500 metros cúbicos, muchos camiones de tierra que iban de un lado al otro, porque en un lado era más alto, otro lado era más bajo, y aparte había que compactar bien porque había que hacer construcciones y demás. Así que bueno, y ahí tienen un montón de datos en cuanto al cercado perimetral, en cuanto a las veredas internas, veredas externas, porque no había nada. Imagínense en un lugar donde no hay nada. Lógicamente también iluminación, enripeado en las calles internas, vereda en las calles internas, y esto que es importante,
porque faltaba eso, el techo. Lo que ustedes ven ahí son playones, que además quiero aclarar, cada puesto cuenta con una bacha para higienizar y, como dije, una batería de baños importante, y estamos en plena construcción de la segunda batería de baños. Y esto es la infraestructura adicional, lo que decíamos de las pavimentaciones que hicimos, que estamos haciendo, ahora se está culminando con todas estas calles que están alrededor, y estamos empezando con esta que es una avenida que recorre todo ese sector postergado, como decíamos, de la ciudad. Esta es la proyección, como decíamos, estamos trabajando en estas 3 calles, en esta que es muy ancha y que también pretendemos después, como es acá termina y queda un canal de riego de la empresa Ledesma, o sea que no se puede ir más allá. También se puede aprovechar esta calle como un sector donde se pueden instalar también, además, en el futuro más feriantes. Y estacionamiento, que es uno de los problemas que vamos a ver cuando vean la feria llena. No sé si pueden ver acá un día de trabajo, los vehículos, y no es un día de los que va más gente, digamos. Así que hay que tener en cuenta también eso, y es un poco lo que estamos generando con estas pavimentaciones. El monto total de inversión fue 1.500 millones, digo, desde el año 2022 hasta la fecha. La mayor parte de los recursos fueron del municipio. Hubo una ayuda fundamentalmente en la infraestructura esta de alrededor de la provincia y, bueno, lo habíamos pensado en un momento con el secretario de Hacienda, de que también colaboren los feriantes, pero después decidimos que no, que sea una obra absolutamente del municipio, para que bueno, el municipio mantenga la propiedad y también mantenga la posibilidad de cobrar, porque decíamos por ahí compensar a futuro el derecho de piso que se paga, pero también eso iba a significar que no tengamos ingresos, y hipotecar también el futuro de las gestiones que vienen, porque si hacíamos eso teníamos que hacerlo a 10 o a 15 o a 20 años, entonces decidimos hacerlo nosotros con los recursos propios. Demoramos un poquito, pero la feria ya está en funcionamiento y estamos ahora con la etapa de los últimos, la etapa de los techos, donde no tuvimos tiempo, pero ayer nos mandaron la foto de que ya están parando las columnas. Eso fue ya licitado y pagada en 3 etapas. La primera etapa son las columnas, la segunda todo lo que es la cabreada de tirantes y la tercera las chapas. Eso es más o menos 800 millones de pesos más, con lo cual lógicamente estamos hablando de casi 2.500, 2.400 millones de pesos total de inversión, que como digo no fue de un día para el otro, fueron muchos meses, varios años, pero finalmente pudimos concretar esto y ver también los feriantes, ¿no? Lo contentos que se pusieron por tener su espacio, porque saben que a partir de ahora, si llegamos a algún acuerdo en lo que se pueda avanzar, un lugar donde se pueden dejar las cosas porque hay vigilancia, porque tenemos cámaras, y están muy contentos, muy felices de tener su lugar. Y fue una solución para todo el sector también, y además, como dijimos acá, la creación de un polo de desarrollo. Libertador, como dije, es la capital del departamento, pero hay 4 localidades más que son productoras. Está Fraile Pintado, produce tomate, entre muchas otras, pero es la capital del tomate. Caimancito, que produce madera y muebles de madera. Yuto, que tiene producción citrícola. Y esto, como dije, va a ser una feria regional, ya la es, y se va a convertir seguramente como un polo de desarrollo, porque además todas las propiedades alrededor de eso han tomado otro valor. Y eso es lo que queríamos nosotros generar, además, acompañando lógicamente el desarrollo de los feriantes, pero todo lo que mueve, ¿no? Y todo lo que mueve la economía, de más de 500 feriantes, con todo lo que significa los ayudantes, la gente que vende, la gente que mueve los cajones de verdura, todo lo que se representa la economía. Ahí están las calles que, esta es la ruta, que es la ruta nacional 34, la que va al norte, la que llega hasta Bolivia, de sur a norte, y este es el predio ferial. Estas son las calles que pavimentamos para poder, como decía yo, estas calles son 2 avenidas que están pavimentadas, pero faltaba todo esto que está en amarillo, que son las obras que empezamos a hacer nosotros. Lo que es la calle Carilegua, la calle Santa Bárbara, la avenida Los Ceibos, que lo que pensamos también era realizar un circuito para que nosotros tenemos un solo sistema de transporte, no hay transporte público,
solamente tenemos transporte de taxi compartido, que allá le dicen remis, pero la verdad que funciona como un taxi compartido. Entonces tenemos que garantizarle también en esto de que los clientes puedan llegar, de que quienes los llevan también lógicamente vayan porque el camino está bueno. Entonces es toda esa inversión que hicimos, y esto que está en línea de raya es lo que le decía, que es la avenida que nos falta, que es la que con eso ya cerraríamos todo el circuito, y bueno, y es la próxima inversión que tenemos pensado hacer. Eso es el predio ferial funcionando, y es lo que yo le decía, que tenemos que ver el tema de la organización. Digo, esto no es un día donde va la mayor cantidad de gente. El día que va la mayor cantidad de gente es un día sábado, donde seguramente nos vemos superados, y más aún cuando estábamos en obra, porque cuando inauguramos la feria, al mismo momento habíamos empezado ya a trabajar, porque bueno, gestionamos un financiamiento que nos salió antes de lo pensado, para alegría de todos, digamos, y pudimos empezar rápidamente la pavimentación. Pero bueno, están terminadas las 3 cuadras y vamos a tener que trabajar en esa, en la cual ya se está haciendo cordón cuneta y badenes, faltaría la pavimentación. Ese fue el objetivo. ¿Y cuáles eran los desafíos que teníamos que asumir? Cuando nos planteó, decíamos, teníamos 2 problemas. Este sector de la ciudad que no tenía desarrollo, que no había sido planificado, que había sido una toma, y que la gente vivía como podía, y que había una deuda del Estado con la infraestructura de la gente. Por lo tanto, el primero tenía que ver con los feriantes, el otro problema. Y que sea un motor de desarrollo para el sector, que genere ingresos al municipio, porque no lo estaba generando, porque como digo, iban al bolsillo de un particular, y que por supuesto esos mismos ingresos son los que hoy estamos usando para hacer el techado. Y la verdad que nos está yendo muy bien, mucho mejor de lo esperado, y con eso se va reciclando y vamos haciendo el techado. Y por supuesto que apunte al crecimiento de la ciudad y la región, que como dije hace rato, posee producción propia frutícola. Poner en valor todo lo que era el sector, las propiedades de la zona, que como dije inmediatamente, los mismos feriantes empezaron a buscar, porque necesitan depósitos, necesitan lugar. Entonces toda esa zona tomó otro movimiento, otra propiedad, y creemos haber cumplido con el objetivo. Y finalmente mejorar el acceso al predio, y en general un sector, como dijimos, estuvo postergado y era una de las grandes deudas que teníamos. Así que seguramente hay más para trabajar, hay más para hacer, pero un poco era esto, contarles un poco la visión de que teníamos 2 problemas y que pudimos encontrar una solución. La verdad creo que una inversión aceptable, que fue en el tiempo y que, como dije, permitió solucionar 2 grandes problemas que teníamos como municipio, ¿no? La historia de los feriantes, que andaban de un lado para el otro, y la historia de ese sector. Al unir los 2 problemas encontramos una solución para todos. Creo que ese era un poquito el mensaje que queríamos dejar hoy. Y bueno, quedo a disposición por si hay alguna pregunta. Gracias.